Buenas noches, estimados compañeros. Continuando con con el diplomado, con la unidad que me ha tocado compartir con ustedes. El día de hoy tenemos programado algunas, no sé si decirlo, exposición, en todo caso es los comentarios que tienen que realizar respecto a las sentencias que se les ha asignado, ¿no? Muy bien. Ustedes me dirán, ¿es relevante conocer sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en materia tributaria? Y yo les voy a responder, obviamente, desde el punto de vista legal, ¿no? Para un abogado, obviamente, es sumamente importante conocer las sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia, las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, y también es importante conocer las resoluciones de recurso jerárquico que emite la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Por qué? Porque estas entidades van a resolver o van a tener un criterio de interpretación respecto a la normativa tributaria. Es decir, tenemos el Código Tributario, tenemos la Ley 843, tenemos diferentes normativas reglamentarias, decretos supremos, pero ¿quién tiene la palabra o quién tiene la interpretación final respecto a esta normativa? ¿No? Y además, ustedes mismos han debido ver en la aplicación o en el ejercicio de su profesión que no es lo mismo tener una normativa y no es tampoco lo mismo aplicar esa normativa a un caso concreto, porque puede haber diferente tipo de interpretaciones. La normativa a veces no es muy clara respecto a su aplicación, ¿no? Y tenemos dos intérpretes básicos, digamos, ¿no? O dos intérpretes respecto a la relación jurídico-tributaria, el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Eh, Algunos dicen que hay una interpretación para cada uno de aquellos, una interpretación pro fisco, ¿no? Que lo va a aplicar la administración tributaria, que va a ser siempre en beneficio de la administración tributaria, ¿no? En función a la naturaleza de la administración tributaria, en función a los objetivos que tiene, que es básicamente recaudar, ¿no? Lo que le interesa a la administración tributaria en última instancia va a ser recaudar. Es un principio, bueno, es una finalidad loable, obviamente, para la redistribución de la riqueza, para los servicios públicos y demás, que gozamos, obviamente, los bolivianos, sí, pero la interpretación puede ser un poco sesgada. La otra forma de interpretar es pro contribuyente, ¿no? El contribuyente interpreta a su modo de ver, a su modo a su beneficio, ¿no? Y obviamente su beneficio va a ser pagar lo menos posible a la administración tributaria. El choque de estas dos interpretaciones va a repercutir en una impugnación, ¿no? Y como les había explicado, todas las sentencias que tienen asignados es producto de una impugnación en sede administrativa, recurso de alzada, recurso jerárquico, y esa decisión por parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la resolución de recurso jerárquico, va a ser sujeto a un control judicial, ¿no? Nuevamente repetimos un concepto que hemos visto como principio limitador a la potestad tributaria, el principio de legalidad. No hay tributo sin ley previa, sí, pero eso también se descompone en el principio de sometimiento pleno a la ley y de legalidad también, ¿no? Es decir, la administración pública tiene la obligación de aplicar todo lo que está establecido en la ley, ¿no? La forma de interpretar todo lo que está prohibido, no, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido para la administración tributaria, ¿no? Entonces, de acuerdo a este marco, qué sé yo, que les estoy comentando, de ahí devienen lo que son las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, retomando la pregunta que les hacía al principio, ¿es importante que ustedes conozcan como contadores? Sí. Como abogados, nosotros los abogados que nos dedicamos al tema tributario y en cualquier otro tema, es sumamente importante conocer estas sentencias, conocer cómo el Tribunal Supremo está resolviendo las problemáticas que se ponen a su conocimiento. ¿Por qué? Porque las problemáticas en el tiempo se van reiterando, ¿no? Generalmente se reiteran, ¿no? Salen casos novedosos de interpretación de la norma, sí, pero generalmente se reitera la problemática y demás. Entonces, ante un mismo hecho, una misma problemática, una autoridad que resuelve, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, va a resolver bajo un criterio, ¿no? Y va a decir blanco. Ante ese mismo hecho, ante esa misma problemática, otro contribuyente
otro caso que resuelva el Tribunal Supremo de Justicia, un caso similar, no idéntico, un caso similar, de similares características, si antes ya resuelto de manera color blanco, ante este otro caso similar, tiene una tendencia para resolver también de la misma forma, blanco. Es decir, ante un hecho similar, una misma autoridad no puede fallar de diferente forma. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando el derecho a la igualdad de las partes, ¿no? Es decir, no podría para un caso resolver de esta forma, para otro caso resolver de otra forma, ¿no? Eso no tiene sentido. ¿Alguien está con su micrófono, por favor, prendido? Le pido que pueda apagar. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda, comentario que tengan respecto a lo que estamos avanzando? Entonces, nuevamente, es importante conocer, sí, en el ámbito tributario, les dije, ¿no? Para complementar la rama, si yo quiero continuar con el tema de la especialización, tengo que conocer contabilidad, y los contadores también tienen la obligación, bueno, si quieren especializarse, como ustedes lo están haciendo, ¿no? Si quieren especializarse, también tienen que conocer los criterios de interpretación por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Un docente que yo tuve en un diplomado que realicé, el licenciado Roberto Vizcafé, también maneja perfectamente estas sentencias, ¿no? Él en sus cursos, en sus clases, siempre dicta, o bueno, respalda sus criterios con sentencias. Él es contador, ¿no? De profesión, o auditor, creo, pero siempre respalda, ¿no? Entonces, esa es la pertinencia, ¿no? Recalcando la pertinencia de haberles asignado estas sentencias y, obviamente, les aconsejo que ustedes puedan seguir estudiando las sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia y puedan estar al tanto, ¿no? Siempre les va a dar un plus y van a poder estar un paso adelante respecto a la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia en un caso específico. Muy bien. Acá nos habíamos quedado en esta parte, determinación por parte del sujeto activo, ¿no? ¿Qué es la determinación? Es identificar, ¿no? Si existe o no existe deuda tributaria, ¿no? ¿Existe o no existe? Es decir, ¿cuándo existe o cuándo nace la relación jurídico-tributaria? Nace al momento del perfeccionamiento del hecho generador de un tributo, ¿no? En ese momento nace la obligación tributaria material. Muy bien, independientemente de aquello, o sea, del perfeccionamiento del hecho generador, del nacimiento de la relación jurídico-tributaria, del nacimiento de la obligación tributaria material, la normativa tributaria ha establecido dos formas de determinación de la deuda tributaria, ¿no? Uno a través del sujeto activo, otro a través del sujeto pasivo. A través del sujeto pasivo, declaraciones juradas, ¿no? Pero el sujeto pasivo no necesariamente tiene o va a declarar lo que es correcto, ¿no? Porque es doloroso, podríamos decir, pagar impuestos, ¿no? Hay una reticencia natural por parte del contribuyente de desprenderse de parte de su patrimonio, es decir, de desprenderse de parte de lo que ha ganado con la actividad lícita que realiza, ¿no? La actividad comercial que realiza. Entonces, por eso, en el procedimiento de determinación, primero se establece si existe o no existe deuda tributaria. Es decir, se perfeccionó o no el hecho generador, nació la relación jurídico-tributaria y demás, ¿no? El otro, ¿quién es el sujeto pasivo obligado a pagar? Y finalmente, ¿cuánto es lo que tiene que pagar? ¿No? Obviamente esto para el sujeto activo, para el sujeto pasivo. Como el sujeto pasivo, bueno, no generalmente, en ocasiones no declara lo que es correcto, la normativa establece otro procedimiento de determinación, que es el que estamos viendo, que tiene 3 etapas claramente definidas, identificadas, ¿no? Por las características que tienen, y cada uno de estos tiene una finalidad también diferente, ¿no? Orden de verificación, fiscalización, vista de cargo y resolución determinativa. Hemos visto las características de la orden de verificación, hemos visto cómo se desglosa según la normativa reglamentaria, orden de verificación, fiscalización. Hemos visto que la diferencia es básicamente en el alcance, y el procedimiento también es diferente, ¿no? Se otorga determinados días para una orden de verificación interna, determinados días para una orden de fiscalización total parcial, ¿no? También les había comentado que la administración tributaria no juega al azar respecto a quién va a realizar una orden de verificación interna, externa y demás, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones que tiene el contribuyente por la no presentación de la documentación? Por el incumplimiento de una obligación tributaria formal.
cuáles son los requisitos de la orden de fiscalización, y esto lo enlazamos con el tema de los requisitos del acto administrativo y los vicios de nulidad o anulabilidad del acto administrativo, que nos va a servir o va a entender o contextualizar un determinado caso, ¿no? Requisitos por acta de contravención, también tienen los requisitos específicos. Acá algunas sentencias que ya hemos señalado, problemáticas, y bueno, acá, ¿no? Determinación de la vista, bueno, la vista de cargo. La vista de cargo es el acto administrativo preliminar donde se establece ya deuda tributaria, ¿no? Deuda tributaria de carácter preliminar, es decir, no, es la, es la exposición del trabajo de fiscalización o determinación o verificación realizado por la administración tributaria. Este acto administrativo va a respaldar qué es lo que ha encontrado la administración tributaria y por qué va a establecer deuda tributaria, ¿no? En función a la información y o documentación del contribuyente. Esta información y o documentación que tiene la administración tributaria y la que fue proporcionada por el contribuyente o por terceros informantes, ¿no? Va a determinar la elección del método de determinación de la base imponible, base cierta, base presunta, y en función a esto va a establecer una liquidación previa del tributo, y este acto administrativo va a servir de base para la emisión de la resolución determinativa, el acto administrativo definitivo, ¿no? Acá tenemos algo importante, y en algunas sentencias existe bastante problemática respecto a la determinación de la base imponible sobre base cierta, base presunta. Pero bueno, ya contextualizado lo que hemos ido viendo, y antes de avanzar, les voy a pedir, por favor, conforme lo que hemos quedado, que puedan ustedes comentar, ¿no? Las sentencias que se les ha asignado en el orden que tenemos de acuerdo a la lista, ¿no? Ya no, sí, está Ney Santequera. Buenas noches, licenciado, ya que Sí, perdón, sí, sí, buenas noches. compañera, Buenas noches, licenciado. Bueno, ¿cómo le está? comento, todo bien, Dígame. gracias. Le comento que a mí me toca el caso 1, que sería la sentencia 22, ¿Ya? donde es una demanda, ¿verdad?, contencioso administrativa que busca i- impugnar la resolución 68/2016. Es en base a que se habría vulnerado la forma esencial del proceso, ya que la parte demandada, en este caso sería la AGIT, Sí, que es la Autoridad General de Impugnación Tributaria, habría incurrido en interpretación errónea y aplicación indebida de la ley. ya, Esto más que todo se refiere a lo que es la determinación de la base presunta de una contribuyente, porque ellos habrían determinado en base a las facturas de su proveedor, porque la contribuyente no contaba con la documentación. Entonces ellos han determinado la base imponible de esa forma, considerando las facturas del proveedor, que era Industrias Aceites, si no me equivoco. ya, Y lo que señalaba el demandante en este caso era que la JIT solo habría considerado el número de cliente en las facturas que le habrían asignado a la contribuyente, ¿verdad? Pero no han considerado si estaba su nombre. Por lo ya, tanto, esto ha sido de incumplimiento de los requisitos para formular lo que es la vista de cargo y posteriormente la resolución. Y esto ha ocasionado la indefensión del sujeto pasivo, que sería en este caso la contribuyente Milcar Fernández, si no me equivoco. ya. Muy bien. Mm, ¿Algo más tal vez quiera agregar? No, está bien. La problemática, ¿no? Bueno, tal vez algún comentario más. O sea, como les digo, nos tiene que alcanzar hoy el tiempo para poder concluir. Está perfecto lo que está explicando. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha concluido que esta demanda ha sido improbada. Ya, Ese muy sería. bien. Entonces, podemos decir que el demandante es la administración tributaria, ¿no? El demandado es la JIP. eh, la, la decisión de la autoridad de impugnación tributaria fue anular obrados hasta la vista de cargo. ¿Por qué? Porque la administración tributaria eligió de manera incorrecta la determinación de la base imponible. Sin embargo, el Tribunal Supremo
concluyó que ha estado en cumplimiento la normativa legal. Por tanto, esta demanda ha sido improbada, declarada Ya, improbada. muy bien. Improbado, obviamente, es que no le da no le da la razón al demandante, en este caso la administración tributaria, ¿no? Probado es que sí le da la razón. Muchas gracias. Compañera Erika Aruquipa, ¿se encuentra? Sí, acá, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. A mí me tocó el caso 2, que es la sentencia 01, que Sí, es de tipo de proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Les comento un breve del antecedente del hecho demandado. ya, El contribuyente, que se denomina Elizabeth Valdivieso, ha solicitado la anulación de la fiscalización externa que se realizó, el cual el sistema financiero hicieron una venta. Este contribuyente hizo una venta de mercadería, ¿ya? El cual no han detectado dónde está el efectivo y de dónde nació el fruto de la comercialización, ¿ya? Es por eso de que esto se hizo de la resolución que buscaba, la resolución impugnada mediante la JIT, ¿ya? Entonces, el sistema de administración del SIM hizo una orden de verificación de todos los documentos, el cual no encontraron ningún respaldo, y hizo también una verificación entre los documentos de la entidad financiera y de la aduana, que hizo una cruce de información, ¿ya? Entonces, en conclusión, que ha llegado el Tribunal Supremo es que ha dejado esta AJIT en impugnación. Eso sería, doctor. ya. O sea, la problemática como tal es que el contribuyente, o sea, la administración tributaria para hacer la verificación ha solicitado información de la aduana, ¿Sí? para verificar si ha importado o no ha importado mercadería y, bueno, ha tomado como indicio esta información proporcionada por la aduana para, qué sé yo, verificar o para establecer que el contribuyente habría vendido los productos importados. ¿Sí? ¿Es así? Es Bueno, así. más adelante vamos a ver la sentencia que está comentando la compañera, pero básicamente es eso, ¿no? La administración tributaria toma, para el procedimiento de determinación, va a tomar información de terceros. Es decir, nuevamente reiteramos, la administración tributaria no juega al azar al momento de elegir a qué contribuyente iniciar un procedimiento de determinación, ¿no? Tiene un parámetro para elegir. En este caso, elige la información de la aduana, digamos, pongamos otro ejemplo, ¿no? Otras circunstancias. Un contribuyente importa 10 motocicletas, entonces la administración tributaria con esa información va a suponer, ¿no? O va a tener un indicio de que esas 10 motocicletas no son para uso propio, sino que los va a vender, ¿no? Ahora, ¿es correcto que la administración tributaria, en base a un indicio, pueda establecer ingresos no declarados? No, No, ¿no? ¿Por qué? porque todo ingreso debe ser respaldado mediante Exacto, facturas, nota de ventas. sí. Obviamente un contribuyente que no quiere declarar los ingresos no va a tener, tal vez no está ni inscrito en un régimen tributario, ¿no? Pero, bueno, obviamente la administración tributaria, con las facultades que tiene la obligación de investigar si efectivamente la mercancía importada ha sido vendida, ¿no? En esas circunstancias también verifica, no sé si en el caso que usted me está comentando, verifica depósitos bancarios. Si ¿Sí? existe o no existe movimiento bancario, si el contribuyente tiene o no cuentas bancarias para enlazar y tener mayores indicios. De todas formas, en estos casos que ustedes han visto, hay más de estos casos, no le va bien a la administración tributaria hacer este tipo de procedimiento de determinación en base a esta información. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya importado mercadería, el hecho de que tenga ingresos en sus cuentas bancarias, no va a perfeccionar el hecho generador de un tributo. La administración tributaria requiere investigar Hola, y tener buenas mayores noches. elementos, ¿no? Sí, así es.
para poder determinar la base imponible, base cierta, base presunta. Muy bien, le agradezco mucho. Continuamos con la siguiente compañera, Karen Alejandra Caiguaya. ¿Está? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, por favor, ¿podría comentarnos cortito en qué consiste su sentencia? Claro, la sentencia que me tocó es la número 15. Se trata de la contribuyente Patricia Rufino, que solicita una rectificación de sus declaraciones juradas del IVA y el ITE de junio 2014. El Departamento de Fiscalización da un informe donde nota que la contribuyente no considera el nacimiento del hecho generador, que es prestación de servicios. Porque en las declaraciones originales del IVA y el ITE se declara un monto de 83.385 bolivianos, pero en la rectificación correspondiente al ITE se alcanza un valor de 33.112, donde no se incluyen 5 facturas. Pero lo que la contribuyente es que trata de rectificar el formulario del IVA y el ITE por un monto de una factura, por el monto de único una factura que no fue anulada. Bueno, se queda en común que se anula estas 5 facturas, que son en total de 6, que corresponden al periodo de junio del 2014. También se dice que en las declaraciones juradas originales se declara un importe de 83.385, pero no se toma en cuenta una factura que contiene un importe de 1.131, si no me equivoco. Eso sería, doctor. Ya. Muy bien, entonces, está perfecto, ¿no? De todas formas, tienen que verificar cuál es la problemática. Más allá de los datos, que con el nombre del contribuyente y demás, que sí, los montos, hay que verificar cuál es la problemática como tal, ¿no? Del caso asignado. O sea, hay una problemática, es la rectificatoria de declaraciones juradas, ¿no? Es el caso como tal. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el problema en sí, digamos, ¿no? La administración tributaria ha verificado más allá del alcance, o sea, más allá de la solicitud de rectificatoria por parte del contribuyente, hay 5 facturas que el contribuyente ha omitido por un error declarar, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, entonces, ¿qué es lo que ha hecho la administración? El contribuyente en el procedimiento de rectificatoria, ¿no? Si establece que ha cometido un error, tiene la obligación de demostrar con documentación que efectivamente cometió un error, ¿no? Es decir, en este caso, que ha omitido declarar estas facturas y tiene la obligación de presentar las facturas, ¿no? Presentar o rectificar también o corregir su libro de compras, ¿no? Si tiene medios de pago respecto a esas facturas compradas o comprobantes de egreso, qué sé yo, se ha pagado con cheque, se ha pagado con depósito, toda esa información que va a permitir generar convicción a la administración tributaria tiene la obligación de presentar. Ahora, acá la problemática me parece que es la siguiente. La administración tributaria, como les había comentado en ocasiones, va más allá del objeto del procedimiento de rectificatoria, ¿no? Confunde el procedimiento de rectificatoria y aplica el procedimiento de determinación. No va a haber, la obligación de la administración tributaria es verificar, en este caso concreto, si esas 5 facturas corresponde o no corresponde que las añada. Pero a veces lo que hace es ir más allá y verificar si las facturas del mes fueron emitidas correcta o incorrectamente. Eso ya es incongruente, ¿no? Con el procedimiento de rectificatoria. Entonces, por eso
Generalmente la administración tributaria pierde, se anula la resolución administrativa para que la administración tributaria verifique solamente lo que corresponde. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién está? William, compañero William. Eduardo. Hola, doctor, ¿Cómo buenas está, noches. estimado licenciado? Buenas noches, compañeros. Doctor, me ha tocado el caso 4, Muy bien. la sentencia número 70, referente a la, eh, a la materia contenciosa administrativa. Gerencia Distrital de La Paz 2, Servicio de Impuestos Nacionales versus Autoridad General de Impugnación AGETIC. Ya. El origen, doctor, compañeros, para resolver esta controversia en esta instancia es la rectificatoria impetrada o solicitada por un contribuyente, ¿no? Respecto a unas declaraciones juradas de unos determinados periodos. El petitorio del demandante, obviamente, es la impugnación de esa resolución de la AGETIC, y el petitorio del demandado solicitar que se declare improbada la demanda contencioso administrativo interpuesta por el recurso jerárquico de la AGETIC. Entonces, como inicialmente decía, doctor, el origen de la problemática de este caso ha sido la rectificatoria impetrada por el contribuyente Roilán Oblitas, ¿no? Entonces, el demandante, en este caso la gerencia distrital, en su hipótesis de vulnerar la normativa, en el supuesto que la norma tributaria establece la previsión de que solo procede una solicitud de rectificatoria para cada impuesto, ¿no? Entonces, según el artículo 38, párrafo 2 del Código Tributario, prevé también que la posibilidad de que el contribuyente o tercero responsable puede presentar declaración jurada rectificatoria respecto de su declaración jurada presentada inicialmente. Entonces, uno de los razonamientos que se hizo en el caso, doctor, compañeros, es la presentación de una solicitud de rectificatoria para que marque el límite respecto a cuántas veces, o sea, no es, digamos, la presentación de una solicitud en un límite, doctor, ¿no? Entonces, aquí el contribuyente, en este caso, ya inicialmente había presentado una solicitud de declaración de rectificatoria. Entonces, como les indicaba, el acto administrativo que ha dispuesto la autorización o administración tributaria fue el rechazo, digamos, ¿no? Tendría que ser fruto de una verificación formal y una verificación mediante un proceso de determinación, lo cual no ha sucedido en este caso, doctor. ¿Ya? Otro argumento también es que le restringen el derecho al contribuyente a presentar una nueva solicitud, porque la primera solicitud no hubiese sido ingresado y considerado el fondo formal y posteriormente el proceso de determinación del tributo. Entonces, eso es los argumentos para declarar esta demanda improbada por las razones que he mencionado, doctor. Muy bien, le agradezco, compañero William. Y acá nuevamente, la sentencia que tiene el compañero, todos tienen el documento Word, ¿no? Tal vez sería conveniente que cuando tengan tiempo libre puedan revisar las sentencias de sus compañeros, que también les va a servir porque son sentencias seleccionadas, ¿no?
Evidentemente, la sentencia que tiene el compañero es de periodos anteriores, o es de una gestión anterior a la modificación normativa del Decreto Supremo 2993. Pero antes de la modificación teníamos un criterio similar, ¿no? ¿Cuántas veces el contribuyente puede? Acá se ha regulado y es más específico, ¿no? Porque el contribuyente también aprovechó un vacío normativo para poder rectificar la declaración jurada cuando ya se había iniciado el procedimiento de determinación. Es decir, cuando ya tienes noticia que la administración tributaria te ha notificado con un procedimiento de determinación, ¿no? Con una orden de verificación para periodos específicos, impuestos específicos, el contribuyente dice, bueno, sí, como que me han pescado, ¿no? Como que han advertido que no he pagado correctamente, que mi declaración jurada no es correcta, entonces rectificaré, ¿no? Como que queriendo corregir. Sin embargo, la administración o este decreto supremo regula cuántas veces, hasta cuándo puede el contribuyente, ¿verdad? Rectificar. La interpretación que se realiza acá continúa, ¿no? Una sola vez, dice, hasta antes que concluya el periodo, pero cuando el contribuyente presenta una solicitud de rectificatoria y la rechazan, puede presentar una vez más, ¿no? ¿Podrá presentar una tercera vez? No, ya no. En realidad ya no puede, ¿no? Pero tiene una oportunidad más para poder presentar. Ante el rechazo de la solicitud de rectificatoria de la declaración jurada, el contribuyente puede impugnar, como en este caso que estamos viendo, como el caso que el compañero, perdón, nos comenta, ¿no? Muy bien. Continuemos con la compañera Carmen Rosa, con Dori. Está la compañera. Carmen Rosa. A ver. Bueno, tal vez no pudo conectarse hoy. De todas formas, pasemos a la compañera Susana Noemí Coromi. Buenos días, doctor. Buenos días, compa. Bueno, buenas noches, compa. Buenas noches, ¿no? Perdón. A mí me ha tocado el caso número 6, ¿Ya? la sentencia 79-2016, donde las partes son Francisco Javier Vargas Luza contra la Superintendencia Tributaria General. Ya. El problema de esta sentencia es que en un proceso de fiscalización a la empresa Perrelec, ¿Ya? se determina que el señor Antenor Mendizábal no es el propietario de la empresa, que está inscrito con documentación fraudulenta, porque se ha observado que el número de identidad no corresponde, el domicilio que decía que está registrado no corresponde con el que él tenía, y que una nota tenía, no, todo era fraudulento. Ya. Y en este caso el señor Francisco es quien lleva y es como se hace conocer como el gerente de la empresa, porque se ha demostrado que él hace cobros de la venta que se ha hecho desde la gestión 2000 hasta el 2002, que él se ha hecho cargo de todo eso, pero no está inscrito en la empresa, por el cual impuestos lo inscribe de oficio para que él se haga cargo de lo que es de los pago de impuestos, de lo que es IVA, IT y el IUE de las gestiones correspondientes. Muy bien. Eso Tal vez sería. algo quieras comentar, añadir, ¿no? Porque está bien lo que has explicado, ahora vamos a complementar un poquito más con esta parte. Sí, eso sería, doctor, lo que yo entendí del caso Muy bien. 6. Está bien, perfecto, ¿no? Y también es correcto lo que tienen que ver, lo que han entendido, ¿no? En esta parte, esa sentencia es interesante. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, recordamos esta diapositiva y vemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la administración? ¿O qué entendemos por determinación de la deuda tributaria?
En primer lugar, ¿existe o no existe deuda? ¿No? Se ha perfeccionado el hecho generador, existe la relación jurídico-tributaria, Estado-contribuyente y demás. Y algo acá importante es quién es el obligado a pagar el tributo, ¿no? ¿Quién está obligado a pagar? ¿Quién es el sujeto pasivo? En el caso que comenta la compañera, es un caso interesante y un poco extraño, ¿no? No hay mucho de estos casos resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el contribuyente, como dice la compañera, es fraguar documentación. Es decir, ha pretendido camuflarse. Ha creado un contribuyente, ha aperturado un NIT con una persona, creo que él se presenta como apoderado, ¿no? Y él es el que hace toda la actividad económica, ¿no? O sea, esta es una planeación, no sé si planeación sería el término correcto, pero es una planificación para evadir impuestos, ¿no? Entonces, lo que hace la administración tributaria es verificar quién es el contribuyente real, es el que está inscrito o es el que está realizando el movimiento económico, el que está percibiendo el movimiento económico, ¿no? Y lo que ha hecho es inscribirlo de oficio, como dice la compañera, lo ha inscrito de oficio y sobre él ha recaído el procedimiento de determinación y a él, en última instancia, le han generado la deuda tributaria, ¿no? Pasa en la vida real, sí, ¿no? Hay muchas personas que utilizan palos blancos para aperturar NITs, o cuando se extravían los carnets de identidad, los utilizan para aperturar NITs, y cuando el verdadero propietario del carnet de identidad va a la administración tributaria y quiere aperturar su NIT, le dicen que ya tiene el NIT, que ya se ha generado deuda y demás, ¿no? O que otros simplemente le pagan al empleado, le dicen, mira, te voy a pagar, pero abriremos el NIT a tu nombre, te voy a aumentar tu sueldo, qué sé yo, ¿no? Esto obviamente es de manera dolosa, ¿no? Es de manera planificada para no pagar impuestos. Muy bien, le agradezco su participación. Pasemos a la compañera Juan Pablo. ¿Está el compañero Juan Pablo? Creo que no está porque me ha escrito, me decía que tenía algún inconveniente el día de hoy. A ver, pero de todas formas, Juan Pablo no. Jacqueline, Gladys, Jacqueline, Laura. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿Cómo está? compañeros. Les voy a comentar del caso 8, que se trata de la sentencia 474 del 2016. Ya. En este caso participan la Gerencia de Grandes Contribuyentes, La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Bueno, en esta sentencia nos habla que la Gerencia de Grandes Contribuyentes del SIN quiere impugnar la resolución de recursos jerárquicos 576 del 2013, emitida por la JIT, bien, donde la problemática central es sobre la empresa constructora Torrico SRL, observando que sus cálculos de declaración jurada rectificatoria existieron errores aritméticos en cuanto al impuesto al valor agregado del periodo fiscal de agosto del 2008. También que la resolución jerárquica vulnera los principios de legalidad. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia revisa sus antecedentes y viendo sus declaraciones juradas, observa que los datos no son erróneos, sino que existió un arrastre de saldo y que este saldo fue a favor del contribuyente. Y en cuanto al respecto del principio de legalidad, la resolución jerárquica no vulnera lo que indica, no vulnera este principio, porque nos indica que el artículo correcto que debe usarse para este cálculo es el inciso B del artículo 13 del Decreto Supremo 25.183, la que nos habla sobre declaraciones en cuanto al arrastre y de montos, de saldos, y es por eso que el Tribunal Supremo de Justicia declara esta sentencia, o este caso, improbada, y da la razón a la JIT, manteniendo la vigencia de la resolución jerárquica del 2013. Eso sería. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces,
obviamente la rectificatoria de una declaración jurada tiene una finalidad por el error cometido por el contribuyente, ¿no? El error, la omisión. Ya va a depender si es a favor del fisco o a favor del contribuyente. En el caso que estamos viendo, esta rectificatoria tendría que ser a favor del contribuyente, por eso necesitaba una resolución administrativa de aceptación. Según lo que comenta la compañera, el contribuyente no habría cometido un error, ¿no? Lo que ha hecho es un arrastre tal vez de un crédito fiscal inexistente, ¿no? Entonces, básicamente esa es me parece la problemática, ¿no? Que tiene que ver con el procedimiento de rectificatoria de la declaración jurada. Muy bien, pasaremos a Gladys Vanessa Verónica Mostajo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas está? noches, compañeros. Mi caso es el 9, sentencia número 14. El demandante es la Gerencia Distrital del Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y el demandado es la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Como antecedentes tenemos el caso de la contribuyente llamada Juana Rivera, viuda de Huanca. Entonces, cuenta un poco la historia de lo que pasó con esta contribuyente. Dice que fue notificada para presentar sus declaraciones juradas de los formularios 200 y 400, el libro de ventas IVA, las notas fiscales, respaldos de las declaraciones del débito fiscal y otros documentos. Ella presentó después de unos 3 meses la documentación porque se atrasó porque no lo encontró el contador. Posteriormente fue notificada que no estableció correctamente sus obligaciones tributarias del IVA e IT. Le notificaron una deuda tributaria de 48.758 UFBs. Luego ella presentó un memorial con el argumento de incumplimiento de requisitos esenciales. Los descargos de la señora Rivera no fueron tomados en cuenta y le determinaron una deuda tributaria de 47.792 UFBs. La contribuyente hizo un recurso, el cual fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no sé por qué, de Cochabamba, la cual anuló la resolución. Posterior a eso, y por ese motivo, la Gerencia Distrital del Alto de Servicio de Impuestos Nacionales impugna esta resolución. Y el contencioso administrativo es resuelto de la siguiente manera. Se observaron vicios de nulidad, por lo que la autoridad jerárquica no revisó aspectos de fondo, solo los de forma, porque observó actos administrativos que adolecen requisitos fundamentales, como por lo que solo basó la determinación de la deuda tributaria en base a su sistema informático y no tomó en cuenta la información proporcionada por la contribuyente, lo cual imposibilitó que la afectada tome conocimiento de la deuda y pueda ejercer su derecho a la defensa y el debido proceso. Entonces, la solución es que por este motivo la impugnación es determinada como improbable. Muy bien, compañera Vanessa. Entonces, retomamos nuevamente el procedimiento de determinación y la importancia que tiene al momento de establecer la deuda tributaria, la vista de cargo, ¿no? La vista de cargo va a ser un acto administrativo central y muchas de las problemáticas que se van a ver en un procedimiento de determinación en ocasiones radica en la nulidad de obrados hasta la vista de cargo. ¿Por qué? Porque en la vista de cargo, ya hemos visto, tiene determinados requisitos, ¿no? Y un requisito importante va a ser el respaldo normativo o la documentación, el respaldo para elegir el método de determinación de la base imponible, base cierta, base presunta. Pues acá comete muchos errores la administración tributaria al momento de ver, ¿tiene o no tiene toda la información para determinar el método sobre base cierta, base presunta, ¿no? La elección del método, ya sea sobre base cierta o base presunta, va a dar lugar a que el contribuyente pueda ejercer correctamente su derecho a presentar descargos, porque si el contribuyente no sabe o no tiene claro cuál es el motivo de la observación, del reparo, de la deuda, entonces no va a poder ejercer correctamente su derecho a la defensa, ¿no? Muy bien, continuemos con la compañera, la última, Vanessa, ¿no? Andrea Kenayata Quejo, ¿se encuentra?
creo que no está, ¿no? Andrea Kenayatachejo. Muy bien, a ver, pasemos. Margarita Graciela Quiroga. ¿Se encuentra? Doctor, estoy acá. ¿Cómo, Buenas cómo noches, está? doctor. ¿Ya? ¿Con quién hablo? ¿Con Margarita? Sí, sí, doctor. Margarita ¿Cómo Quiroga. está? ¿Cómo está? Coméntenos, por favor. Está bien, doctor. Doctor, el caso es el caso 11 y es la sentencia 006 de 2016. En este caso, es la demanda de la cooperativa Cotel La Paz a impuestos nacionales, el cual Cotel indica que estarían vulnerando sus derechos como contribuyentes grandes y hace una demanda a impuestos a gerencia grande. Cotel presenta los estados financieros como cada año y en este caso ha sido del 2011 presentado en 2012. Como todos los años se ha declarado, siempre declaran el IUE, el IT y el IVA, pero en el año 2014 se inicia una fiscalización de parte de impuestos nacionales, argumentando que tienen que hacer la declaración del IUE y el BE, que sería de beneficiarios del exterior, lo cual Impuestos Nacionales responde a la demanda argumentando con los artículos 96 de la ley 2492 y también argumentando con la ley 843. En este caso, Cotel dice, no, o sea, ¿cómo pueden hacerme eso? Entonces, bueno, hasta ahí, doctor. A ver, te voy a preguntar para resumir un poco la controversia, ¿no? Sí, por favor. Acá, la orden de verificación o fiscalización, ¿no? La vista de cargo y la resolución determinativa son tres actos administrativos diferentes que tienen una finalidad específica, un objeto específico, tienen requisitos específicos, ¿no? Sí. Si la orden de fiscalización, en este caso, notificada al contribuyente, establece, señor contribuyente, usted va a ser sujeto, Cotel va a estar sujeto a una fiscalización donde vamos a verificar el IVA, el IT y el IUE, ¿no? Y le pide documentación respecto a estos tres impuestos de la gestión 2016, 15, no sé. En la vista de cargo, ¿corresponde añadir el IUE-BE más? No. ¿O no corresponde? Bueno, para mí no, doctor. Ya, porque si no sería doble, como ya habíamos hablado anteriormente, creo que en las clases anteriores, que no puede hacer doble, o tendría que tener otros formularios. Ya. Margarita, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, básicamente, esa es la problemática, ¿no? Yo les pongo en consideración a ustedes. Si en la orden de verificación, en la orden de fiscalización, perdón, a un contribuyente X se le notifique, se le da a conocer, señor contribuyente, le vamos a fiscalizar el IVA, el IT y el IUE de la gestión 2016. En la vista de cargo, ¿podrían añadir el IUE-BE? ¿No? ¿Qué dicen? Tal vez alguien quiera participar. Margarita. De todas formas, les dejo la pregunta
Y tiene que ver mucho también con una de las preguntas del foro, ¿no? Ujú. Del foro cuarto, de la pregunta del foro, de la problemática del foro cuarto. De todas formas, más adelante también hay una sentencia donde les voy a explicar un poco más esta parte. Pero veamos para avanzar. Está Ovidia Mercedes Quispe. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Buenas noches, licenciada? licenciado, estoy aquí. Por favor, ¿podría comentarnos en qué consiste su sentencia? Nuevamente cortito. Ya está bien, licenciado. Ya. Buenas noches a todos. A mí me tocó el caso número 12, que es la sentencia número 100 del 2000, de la gestión 2018, donde interviene la Gerencia Regional de Servicio de Impuestos Nacionales de Oruro como demandante y la Autoridad de Impugnación Tributaria en calidad de demandado. Dicha demanda busca impugnar la resolución de recurso jerárquico AGIP RJ 1244 de la gestión 2014 del 26 de agosto, donde se expone la vulneración de las normas legales tributarias, estableciendo el objeto de controversia, donde se refiere a determinar tres puntos. Si la determinación de la base imponible se realizó correctamente, si la determinación de la IUE excede el alcance establecido, y, y el tercer punto es si la autoridad de impugnación tributaria realizó una correcta valoración de la deducción de gastos. Ya. Como antecedente se tiene que la AT verificó en cuentas bancarias del sujeto pasivo ingresos percibidos por el ejercicio de su actividad, es decir, ventas de minerales. Los mismos no fueron declarados, omitiendo así el IVA e IUE. La AT calculó base imponible sobre base cierta, considerando los depósitos a cuenta evidencia suficiente. Sin embargo, corresponde sobre base presunta. En conclusión, se concluye mantener firme y subsistente la resolución de recurso jerárquico. Eso sería todo, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, de las tres problemáticas que nos has comentado, uno respecto a la incongruencia del alcance y otro respecto a los depósitos, eh, ¿cuál es la que te parece que se ha resuelto y cómo se ha resuelto? Eh, Eso, lo que la llamada atención de la base imponible, que ¿ya? en sí han hecho sus cálculos y han visto que han omitido el pago de impuestos del IVA y del IUE. Han hecho una revisión de sus extractos bancarios y demás documentación, donde verificaron que sí se realizó bajo la base cierta, se realizó estos pagos. Entonces no se ha podido, o sea, no, en sí ha tenido la razón la empresa. Perdón, ¿lo qué? En sí, la empresa ha salido, ¿cómo se diría? La empresa ha tenido la razón, porque sí ha tenido, o sea, sí tenían esa documentación. O sea, se hizo sobre base cierta y no sobre base presunta. Ese ha sido el error Ya, cuando han hecho la... muy bien. Entonces, nuevamente vemos la importancia de que la administración tributaria puede elegir correctamente la determinación de la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta. Básicamente esto vamos a explicar al finalizar las exposiciones para ver cuándo la administración tributaria puede elegir sobre base cierta o sobre base presunta, ¿no? La regla básicamente acá es que la administración tributaria tiene que apuntar a base cierta, es decir, tener toda la información, toda la documentación para que de manera directa e indubitable pueda verificar el hecho generador de un tributo. En el caso de que no pueda realizar sobre base cierta y haya obviamente agotado todos los mecanismos para poder tener toda la información, recién va a poder tomar como segunda opción base presunta. ¿Ya? Muy bien. Después de Ovidia está Paola Mayra Ramírez. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Sí, le escucho. Ya. Adelante, por favor. Ahora ya no le escucho, compañera. Creo que su micrófono lo ha... Hola, Ahora sí. hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. La sentencia que me tocó es la 67-2017.
Las partes son la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, que es representada por Rita Maldonado. En este caso también participaría el contribuyente Raúl López Leighton, que va contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Los principales argumentos para declarar improbada la demanda del contencioso administrativo fue lo siguiente. Fue que la parte demandante vulneró el Decreto Supremo 27310 en su artículo 18, donde indica que se requiere la presentación de descargos. Se ha establecido en los cargos al contribuyente Raúl López Leighton, en el cual se ha verificado en la información del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria, así también la documentación presentada por el contribuyente, en este caso el libro de compras, el IVA, las declaraciones juradas y las facturas observadas, que en este caso fueron establecidas como no válidas para el descargo de su crédito fiscal IVA, ya que debido a que la proveedora, en este caso la otra empresa, Sánchez Rivera, se ha determinado que el domicilio que ha declarado según el padrón de contribuyentes es desconocido y por lo tanto no se ha podido verificar el desarrollo de la actividad declarada. En este caso, para que el contribuyente se beneficie con el crédito fiscal, deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la transacción debe ser respaldada con una factura original, que la actividad se encuentre vinculada con la actividad grabada y que la transacción que se haya realizado efectivamente. Motivo por el cual el contribuyente no ha determinado correctamente el impuesto a su valor agregado, que es el IVA en este caso. Motivo que el proveedor no figura en la lista de contribuyentes que se ha emitido la factura. En el proceso de la verificación, para ser probado, tendría que haber presentado la documentación contable que demuestre el ingreso o el destino de las compras realizadas. En este caso, al no haber podido presentar la prueba conforme a los cargos señalados en la vista de cargo, no se pudo asumir la defensa y presentar la prueba pertinente para desvirtuar los cargos acusados contra el contribuyente, que es Raúl López Leighton. Por lo tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo ha declarado improbada la demanda contencioso administrativo. Eso sería el principio. Perfecto. Entonces acá vemos una pregunta. Hagamos una pregunta nuevamente. El procedimiento de determinación tiene un objeto que va a ser verificar el crédito fiscal de las facturas declaradas por el contribuyente. Para eso, básicamente, la normativa establece que tiene que cumplir el contribuyente con 3 requisitos, ¿no? Factura original, medios de pago y que esté vinculado con la actividad del contribuyente. Es correcto que la administración tributaria establezca como reparo, en este caso usted comentó que el domicilio del proveedor es inexistente. Sí, exacto, licenciado. Es como, digamos, fuera una empresa fantasma, como no ha podido presentar los descargos, entonces por eso le ha dado improbada esta sentencia. Entonces, le consulto, compañera, ¿usted considera que es correcto que la administración tributaria establezca los reparos, es decir, la depuración del crédito fiscal de las facturas declaradas por el contribuyente bajo este concepto, en el entendido de que se va a depurar las facturas? ¿Por qué? Porque probablemente no existió la transacción, porque el contribuyente que emitió las facturas, el proveedor, es una empresa fantasma. ¿Es correcto o no es correcto? Yo creo que sí, licenciada. En este caso, supongo que se debería rectificar, como dice, no ves, una ley, se debe cumplir la ley, los requisitos, entonces se debería, en este caso, depurar el crédito fiscal. Ya. Muy bien, tal vez alguien quiera emitir algún criterio respecto a la pregunta. ¿Es correcto o no es correcto que la administración tributaria depure facturas bajo el criterio de que el proveedor es una empresa fantasma?
la Mayra, ¿no? Licenciados, por favor, ¿algún criterio? ¿Comparten lo que dice la compañera Mayra? Están muy serios hoy. Bueno, el criterio es el siguiente. Es responsable el contribuyente que declara de buena fe una factura de que el proveedor o el que emite, qué sé yo, no haya actualizado su domicilio. Se podría derivar la responsabilidad y depurar la factura por el incumplimiento de una obligación que no es atribuible al que declara la factura, sino en este caso al proveedor, ¿no? Entonces, me parece que en este caso, no, ¿no? Y es una misma problemática respecto a la dosificación de las facturas. Se depuran las facturas porque no están dosificados, pero ¿acaso el contribuyente que compra el producto y declara la factura tiene como obligación que el proveedor o que el proveedor, el que le está emitiendo la factura, dosifique sus facturas, ¿no? Cuando una persona compra cualquier producto, cuando un contribuyente compra cualquier producto, nunca le dice al proveedor, pero está dosificado tu factura, pero tu domicilio fiscal está actualizado, no serás una empresa fantasma, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Es de responsabilidad del contribuyente que declara estas facturas de buena fe o no, ¿no? Entonces, me parece que no, y el criterio del Tribunal Supremo también establece que no, ¿no? La administración tributaria tiene que verificar si efectivamente estas compras fueron realizadas o no fueron realizadas, ¿no? ¿Tienen validez o no tienen validez, ¿no? Muy bien, ya pasemos con Nilda Giovanna Ríos, ¿se encuentra? Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, compañera licenciada? Por favor, coméntenos. Ya, en mi caso es la sentencia 299 de la gestión 2017. Bueno, es una demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO, impugnando la resolución de un recurso jerárquico emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. El proceso se debió a que el contribuyente Transierra fue notificada con una orden de verificación, iniciándose el proceso de determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y elementos correspondientes al crédito fiscal por el IVA, el cual presentó sus descargos en 2 oportunidades y como respuesta fue notificado con la vista de cargo por la Administración Tributaria, el cual estableció una liquidación preliminar de deuda tributaria sobre la base cierta de 17.022 UFBs, importe que incluyó el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales, otorgándole el plazo de 30 días para su presentación de descargo. Después de los 30 días, el contribuyente presentó sus descargos y prueba documental, por lo que se modificaron los importes iniciales establecidos en la vista de cargo y se liquidó la deuda tributaria a 13.641, es decir, bajó, monto que fue ratificado por la resolución determinativa, el cual dio origen a la cadena de recursos y al proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Ante este hecho, la Administración Tributaria expresó que la Autoridad de Impugnación Tributaria realizó una incorrecta interpretación y aplicación de la normativa jurídica aplicable al caso, puesto que pretende dejar sin efecto la depuración de las facturas. En realidad, en este caso eran 4 facturas, de manera tergiversada y nada objetiva, señalando que no se habrían expuesto mayores elementos o razones para tal depuración. Agregó que a esa afirmación es falsa, puesto que se explicaron las razones por las cuales se depuraron las mencionadas facturas, en atención a todos los antecedentes administrativos que sirvieron para la emisión de la resolución determinativa por parte de la Administración Tributaria.
lo que cumplió con todo, bueno, según la administración tributaria establecía que cumplía con todos los requisitos establecidos por el Código Tributario Boliviano. Por otra parte, la Autoridad de Impugnación Tributaria respondió negativamente, señalando que la resolución impugnada estaba en plena y claramente respaldada y fundamentada con hechos técnicos y jurídicos. Ya, o sea, fundamenta la razón, o sea, señala que la fundamentación de la razón no, o sea, que las razones para la depuración no estaban debidamente fundamentadas. Es decir, que en dicha resolución determinativa no había hecho mención a la depuración de estas 4 facturas y por ende no correspondía la liquidación. Ya, ante este hecho, la problemática legal en el proceso contencioso administrativo, bueno, después del análisis efectuado, el Tribunal Supremo de Justicia plantea y concluye que la Autoridad de Impugnación Tributaria interpretó y aplicó adecuadamente la normativa legal que hace el caso de los autos en respecto del derecho y garantía del debido proceso del contribuyente, por lo que resuelve declarar improbada la demanda contenciosa administrativa. Eso es, doctor. Ya, una pregunta acá. La problemática como tal, ¿dónde radica? El hecho de que la administración tributaria había dispuesto a depurar 4 facturas, ¿ya?, dentro de su resolución, pero después de haber hecho el análisis, bueno, después del análisis que había realizado la Autoridad de Impugnación dentro de esa resolución, no había visto el análisis respectivo de las 4 facturas depuradas. Eso quiere decir que seguramente la administración tributaria ha debido poner otros elementos o seguramente se ha debido referir a otro tipo de análisis, pero sin especificar claramente la depuración de estas facturas, el cual dio origen a que no se declare probada la demanda. Muy bien. Sí. Entonces, en la vista de cargo, la administración tributaria tiene que sustentar los motivos de la depuración, en el caso de la depuración del crédito fiscal, ¿no? Sí. Y tiene que sustentarlo en base a normativa, ¿no? Estamos Exacto. manejando 3 requisitos: factura original, medios de pago y vinculados con la actividad grabada, pero cada requisito tiene un componente mayor. Por ejemplo, en la factura original, que esté correctamente emitido, que esté a número del NIT del contribuyente, la administración tributaria o la RND 2116 actualmente vigente del sistema de facturación virtual añade dosificación, ¿no? Esos criterios. Para el medio de pago, lo propio. Entonces, la administración tributaria tiene la obligación de, si va a depurar facturas, tiene que respaldar por qué está depurando. En el caso que no lo haga, obviamente se va a generar un vicio de nulidad, ¿no? Porque el contribuyente no sabe en realidad cuál es el motivo de la depuración, y si no sabe y no tiene claro el motivo de la depuración de las facturas, entonces no tiene la posibilidad de defenderse materialmente. ¿No? Muy bien, continuemos con la compañera, perdón, Abigail Fanny Rodríguez, ya vamos a concluir. Abigail Fanny. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Licenciada, ¿cómo está? Mi caso es el 15, es la sentencia 491 del 2016. Las partes son la Gerencia Distrital de Cochabamba de Servicios de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Ya, el caso consiste en que existe una resolución de recursos jerárquicos donde se impone una multa con una resolución determinativa 17-017-14-12, donde la multa es de 236.500 UFBs, equivale a bolivianos 421.717 a la empresa Losada Transporte SRL. La empresa inicia una demanda de recursos de alzada, impugnando la resolución de recurso jerárquico, argumentando de que no tenía conocimiento de los detalles observados por la fiscalización cuando ya salió la vista de cargo. Entonces la AJIT
determina anular la resolución de alzada que realizó el contribuyente y de poner obrados hasta la vista de cargo, a fin de que cumpla los requisitos señalados en el Código Tributario, en el artículo 96. Ya que las multas han sido por facturas que no tenían relación con el rubro y que no estaban bien detalladas en la emisión. También era parte de la multa, digamos, más la declaración del LCB. Y entonces eso estaba solicitando la JIR, que se dé de anular la resolución de alzada. Y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia falla en contra, falla única instancia declarando improbada la demanda. Y subsiste la resolución de recurso jerárquico. Bien. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, compañera Abigail, ¿no? Sí. Entonces, algo importante que hay que ver de la vista de cargo. Si la administración tributaria depura, si la determinación, el procedimiento de determinación tiene un alcance respecto a la verificación del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente, pongámosle de enero a junio de la gestión 2017, y le establece la depuración de 10 o 20 o 50 o 100 facturas, en la vista de cargo tiene que detallarse esas 50, 10 facturas depuradas. Si no detalla la administración tributaria qué facturas está depurando, entonces el contribuyente, por consecuencia lógica, no puede defenderse porque no conoce las facturas que estarían siendo objeto de depuración, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? Eso es importante ver el detalle, el respaldo. ¿Para qué? Para que el contribuyente pueda ejercer correctamente su derecho a presentar descargos. Muy bien. Dalmín Tapia. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo está, licenciada Dalmín? Buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado el caso número 16, que es la sentencia 389-2016. El proceso es contencioso administrativo de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio Nacional de Impuestos y contra la Autoridad de Gerencia de la Impugnación Tributaria. Entonces, según los antecedentes, la Gerencia Distrital de La Paz establece una deuda tributaria por apropiación indebida de crédito fiscal al contribuyente Millans SRL. De todo lo citado anteriormente, se evidenció, o sea, la Gerencia Distrital, mediante el CIRAC, evidenció que esas notas fiscales no fueron emitidas por los proveedores a nombre de Millas SRL, por lo que se le multó también. Entonces se emitió una resolución determinativa que es la 517, pero la Autoridad de Impugnación Tributaria la dejó, anuló obrados, es decir, no lo invalidó, ya que la resolución determinativa 517 no cumplía con el parágrafo 2 del artículo 99 del Código Tributario. En sí, que establece una norma específica inferida que respalde el monto de la deuda tributaria, puesto que la resolución determinativa examina los sustentos y sustenta los hechos ocurridos donde se determina el por qué las facturas no han sido válidas para crédito fiscal en sí. Y también se refiere al incumplimiento de deberes formales que configura una contravención tributaria en sí de parte del contribuyente. Entonces, se fijan en normas para la configuración de incumplimiento de deberes formales, pero sin embargo no establecían las normas
para la validez, la no validez de crédito fiscal de esas facturas observadas, que en total fueron 14 facturas observadas. Es decir, que su sustento de la Gerencia Distrital La Paz solamente fue un supuesto hipotético, pero sin embargo no cumplía con lo que decía en el artículo 2, en el artículo 99 del Código Tributario. Y es por eso que el Tribunal Supremo lo dejó improbado, ya que no tenía un sustento específico. Muy bien. Entonces, acá podemos retomar a los elementos constitutivos del... Bueno, tendríamos que ver la diapositiva de la primera semana respecto, y acá también, ¿no? La determinación de la base imponible, los requisitos, ¿no? Acá los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones que fundamenten, ¿no? Y como requisito del acto administrativo, tal vez recuerden en la diapositiva de la anterior semana o de principios o del día lunes, era que el acto administrativo tiene que estar debidamente fundamentado. Es decir, si la administración tributaria va a depurar las facturas, va a depurar facturas, tiene que haber un respaldo normativo. No es que la administración tributaria simplemente vaya a depurarlas, ¿no? Tiene que respaldar en función a qué normativa el contribuyente estaría incumpliendo para que sea merecedor de la depuración de las facturas, ¿no? En el caso que nos comenta la compañera, no se ha explicado, no se ha fundamentado, no se ha respaldado normativamente la depuración, ¿no? Muy bien, está Roselyn Tignini. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Licenciada, por favor, coméntenos de manera corta, ¿no? Ok, voy a hablar sobre el caso 17 que me ha tocado, la sentencia 313 del año 2017, fecha 3 de mayo del 2017. El demandante es la Gerencia Distrital Santa Cruz, Servicio de Impuestos Nacionales. El demandado es la Agencia General de Impugnación Tributaria, presentada por la licenciada Mayra Ninosca. Se realiza la impugnación a la resolución del recurso jerárquico, que fue favorecida hacia la AGI. Voy a comentar un poco sobre los antecedentes, a qué se debe el fallo. La Administración Tributaria inicia un proceso de verificación hacia el señor Ignacio Sirva, mediante un orden de verificación en el que se le solicitó la declaración jurada de los formularios 200, 400, el libro de ventas y compras, las facturas de compras y ventas, extractos bancarios, comprobantes, libros contables, cardex, etcétera, en el que el contribuyente presentó todos los requisitos mediante un acta, según lo solicitado en el acta de verificación. Mismo, posteriormente la Administración Tributaria emitió una vista de cargo notificando al contribuyente que se determinó ingresos no facturados por un monto de 2.226.555. Este dato menciona que lo obtuvieron a través de un cruce de datos con el banco, con la Cervecería Boliviana Nacional, en el que se evidencia que este señor había comprado cerveza de la CBN y que en sus declaraciones no estaba en las ventas que había realizado. Por lo mismo, se le notifica la resolución determinativa en el que menciona la deuda tributaria, le menciona la sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales. Y este señor menciona que interpone un recurso de alzada en el que le niegan, por lo que el señor interpone el siguiente nivel, que es el recurso jerárquico,
en el que en el fallo, por supuesto, sale a favor suyo, y un poquito comentarles por qué. Según menciona que el señor Ignacio Silva no realizó efectivamente la compra. Menciona que quien realizó la compra fue la agencia Yuli, que era propiedad del señor Rubén Pérez, quien indicó que la factura, que la venta de la cerveza se factura a nombre de este señor Ignacio Silva, a quien fue notificado. Por tanto, la administración tributaria no realizó la suficiente investigación para ver que la deuda tributaria, la obligación tributaria, quién fue el sujeto pasivo, en realidad, ¿no es cierto?, de la obligación tributaria. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que improbada el recurso, la resolución del recurso jerárquico, por lo que se anula incluso la vista de cargo, por el mismo hecho de que no hay un precedente, pruebas reales de que el contribuyente ha sido beneficiado por las ventas de las cervezas. Sí, muy bien, muy bien. Le agradezco, y esto, bueno, comentar, hay algunas sentencias o algunas problemáticas que son un poco más complicadas que otras problemáticas, ¿no? En el caso que comenta la compañera, que lo ha explicado muy bien, tenemos la Cervecería Boliviana Nacional como tercero informante, ¿no? La administración tributaria solicita al tercer informante, a la CBN, sus libros de compras y ventas, a quienes les vende o no, ¿no? Acá tenemos un comisionista o la agencia que va a hacer la entrega de la cerveza, el transportista, ¿no? No creo que la denominación correcta es la agencia que entrega la cerveza. Obviamente la agencia que entrega la cerveza va a emitir la factura, va a solicitar a la cervecería que emita la factura respecto al comprador final, ¿no? Y el comprador final podría ser pues cualquier persona, digamos, ¿no? Podría ser un local de fiestas, podría ser, qué sé yo, una tienda de barrio y demás. Entonces, lo que hace la administración tributaria es verificar el libro de ventas de la CBN y ve cuántas cajas de cerveza se ha vendido a un local de fiestas, a un karaoke, a una discoteca y demás, ¿no? Entonces verifica y dice, ya hace la comparación. Si le ha vendido la CBN a este contribuyente tantas cajas de cerveza, entonces este contribuyente, por consecuencia, tendría que vender o tendría que expresar en su libro de ventas también, producto de la actividad económica que realiza, las ventas. Como la CBN acá declara 100 cajas de cerveza, y el contribuyente, el karaoke, la discoteca, qué sé yo, el contribuyente declara 50 cajas, obviamente hay 50 cajas que no está declarando, son ingresos no declarados, ¿no? Pero lo que pasa acá, hay un problema respecto a los contribuyentes, a las tiendas y demás, o mejor dicho, al distribuidor de la cerveza, que emite la factura a un contribuyente que no ha solicitado. ¿Por qué? Porque ustedes vean las tiendas de barrio y demás, ellos no quieren tener facturas o no les interesa tener facturas. Y hay otros contribuyentes que en realidad no quieren que salga su nombre en la factura precisamente para que la administración tributaria no pueda verificar o no pueda iniciar un procedimiento de fiscalización de estos contribuyentes. Entonces, lo que tiene que hacer la administración tributaria, como lo dijo la compañera, es tiene que agotar sus facultades de investigación, control, y en el caso específico, tiene que haber un comprobante de recepción de las cajas de cerveza, ¿no? Este es un caso interesante. Como la administración tributaria no ha podido demostrar que efectivamente estas 100 cajas de cerveza fueron vendidas al contribuyente X, al karaoke, discoteca y demás, entonces el procedimiento de determinación no está correctamente respaldado.
Entonces, como no está correctamente respaldado, se anulan obrados hasta la vista de cargo, ¿no? Muy bien. Ah, tenemos muy poco tiempo. Stephanie Nicole Zárate. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Por favor, le pido que pueda comentarnos su sentencia también muy rápidamente. Sí, buenas noches. Yo voy a explicar el caso 18, es la sentencia 303. Es una demanda contencioso administrativo de la Gerencia Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, en la que se impugna la resolución de recurso jerárquico emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Hablando de los antecedentes, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante una verificación al contribuyente Parmatech Boliviana S.A., verifica las obligaciones impositivas y también el cumplimiento de las disposiciones legales del IVA, en el cual el SIN comprueba que el contribuyente no determinó el IVA de acuerdo a ley, lo que originó observaciones en este impuesto, originando también actas por contravenciones tributarias, por incumplimiento de deberes formales. Con todo esto se emite una vista de cargo. A esto el contribuyente generó la presentación de descargos, los cuales se consideraron insuficientes para el Servicio de Impuestos Nacionales, y motivo por el cual se emite una resolución determinativa. Contra esta resolución determinativa interpuso el recurso de alzada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, en la cual se anuló la resolución determinativa. Contra esta resolución, el Servicio de Impuestos Nacionales planteó un recurso jerárquico. Entre las controversias de este caso, se habla de los plazos determinados. El contribuyente presenta sus descargos o el memorial de pruebas dentro de 2 días antes de los 60 días de plazo. Sin embargo, estos ingresan a gerencia el último día de plazo al Servicio de Impuestos Nacionales. Y de acuerdo al artículo 81 del Código Tributario, específicamente nos indica entre sus puntos que cuando el sujeto pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, puede presentarlas con juramento de reciente obtención, lo cual debe apreciarse las pruebas presentadas por el contribuyente, ya que éste dejó constancia de su existencia y compromiso de su presentación. También nos habla de la anulabilidad del acto administrativo de la resolución determinativa, la cual específicamente en el artículo 36 de la ley 2341, entre uno de sus puntos nos dice que el acto administrativo será anulable cuando el acto carezca de requisitos formales o dé lugar a la indefensión de lo interesado, que genera justamente la decisión porque se dejó en indefensión al contribuyente por no valorarse las pruebas de reciente obtención. A todo esto se confirma el punto de criterio de la Autoridad General de la Impugnación Tributaria, y a todo esto el Tribunal Supremo de Justicia declara improbada la demanda de la Gerencia Graco de Santa Cruz, Servicio de Impuestos Nacionales. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y efectivamente la problemática es acá la siguiente. El contribuyente presenta descargo. Una vez notificada la vista de cargo, nuevamente la vista de cargo es el acto administrativo preliminar donde ya se establecen los motivos de la deuda, ¿no? Tiene que estar claramente identificados los motivos de la deuda, de dónde nace la deuda y dónde está la fundamentación normativa de la deuda, ¿no? Ahora, la normativa establece que el contribuyente tiene 30 días para presentar descargos. Y después de los 30 días, la Administración Tributaria tiene 60 días para emitir la resolución determinativa. ¿Qué pasa si el contribuyente presenta descargos con juramento de reciente obtención 2 días antes de que venza
el plazo para la emisión de la resolución determinativa, o en todo caso, antes de que se emita y se notifique la resolución determinativa. Estos descargos se tienen que valorar, no se tienen que valorar, ¿no? En el caso que nos comenta la compañera, no se valora, entonces se está obviando un requisito indispensable de la resolución determinativa, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tenía que haber valorado la administración tributaria esos descargos. Muy bien. Claudia Mercedes Zuleta. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Les voy a explicar el caso 19, que es la sentencia 631 quebrados 2017. El proceso es un proceso contencioso. Las partes interesadas son la Gerencia Grandes Contribuyentes de Cochabamba de Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Bueno, el problema planteado es el siguiente. Se debe a una verificación impositiva de los impuestos del débito fiscal, IVA y el impuesto a las transacciones IT al contribuyente Tecnológica Industrial del Desarrollo Paz Rojas Sociedad Anónima sobre los periodos fiscales de los meses de junio y julio de la gestión 2010, donde la Administración Tributaria ha evidenciado la existencia de ingresos en sus cuentas bancarias que no fueron declaradas como ventas ante la Administración Tributaria. La Administración Tributaria, por lo que al no haber demostrado la procedencia de esos ingresos, el contribuyente ha observado y ha emitido una vista de cargo de número 26-0042-13, el 1 de abril, estableciendo como liquidación previa de la deuda tributaria la suma de bolivianos de 5.154.845 y otorgándole al contribuyente un plazo establecido por la ley para la presentación de sus descargos. Entonces, en la fecha de 3 de abril del 2012, se notificó a la empresa Tecnológica Industrial de Desarrollo Paz Sociedad Anónima, otorgándole plazo hasta el 11 de abril del 2012 para la presentación de la documentación requerida. Con relación al contribuyente, una vez emitida la vista de cargo, tuvo 30 días para presentar sus descargos. A dicho efecto, el acto fue cumplido por el contribuyente, que presentó en fecha 8 de mayo, aclarando que va a presentar otras pruebas para que pueda descargar. Y asimismo lo hace el contribuyente, presenta otras pruebas en fecha 23 de mayo, donde estas pruebas no fueron valoradas por la autoridad pertinente y no señalan la día y hora para su declaración jurada. Entonces, por ese motivo, es por lo que la Autoridad General de Impugnación Tributaria anula los obrados hasta la resolución determinativa. Y el Tribunal Constitucional resolvió y confirmó la resolución que emitió la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien acertadamente ha identificado vicios de nulidad que afectan los derechos al debido proceso y a la defensa del contribuyente, en virtud a la ausencia de los requisitos esenciales que la Administración Tributaria no tomó en cuenta. Por lo tanto, la Sala Plena Tribunal Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia declaró improbada la demanda presentada por la Gerencia Grandes Contribuyentes de Cochabamba de Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Eso sería todo, doctor. Muy bien, entonces es una problemática similar a la anterior, ¿verdad? La falta de valoración de los descargos presentados por el contribuyente van a derivar en la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque la resolución determinativa tiene como un requisito indispensable la valoración de los descargos, ¿no? Esto ya vamos a ver un poco más adelante, en la siguiente clase, cómo ha modulado el Tribunal Supremo el entendimiento de la presentación de los descargos. Pueden ser dentro del plazo, ¿qué pasa si son fuera del plazo en todo caso, ¿no? Muy bien, tenemos una última compañera que va a exponer y es la compañera, la licenciada Carmen Rosa. Por favor, Carmen Rosa Condori, le pido que pueda ser bien sucinta respecto a la sentencia que le ha tocado.
Muy buenas noches, doctor y compañeros. Estoy un tanto resfriada, voy a hacer el esfuerzo de hablar. En mi caso, el caso que me ha tocado exponer es el caso 5, que corresponde a la sentencia 338 de 2017. Este es un proceso contencioso donde las partes involucradas es la Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. La sentencia como tal está tratando de impugnar el fallo de recurso de alzada de la JIT. Ya dentro de los antecedentes, tenemos un contribuyente que en este caso es Entel, donde solicita a la administración tributaria poder aceptar su solicitud de admisión de una declaración jurada rectificatoria, que en el periodo agosto 2011, ellos habían olvidado o omitido declarar una factura que tenía un importe significativo en más o menos 200 y pico mil bolivianos. En este lapso que va presentando el descargo de documentación a impuestos, lo que sucede es que los funcionarios de impuestos solicitan toda la documentación y realizan en realidad toda una verificación de todas las facturas que se han declarado en ese periodo. En este periodo se determina que hay una factura de más o menos de bolivianos 3.000 y algo más, donde se revisa que el NIT del contribuyente, en este caso de Entel, no estaba claramente figurando. Y por esa razón, ellos rechazan la solicitud de admisión de la rectificatoria de la declaración jurada. Inicialmente ellos presentan un recurso de alzada donde la autoridad de impugnación tributaria da curso a su solicitud porque se había violado su derecho al debido proceso, tal lo establece la Constitución Política en el artículo 115, ¿no? Paralelo a eso, como la autoridad, la AIT les da razón a Entel, el Servicio de Impuestos Nacionales nuevamente presenta su recurso jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria. En este hecho, también el recurso jerárquico sale a favor del contribuyente, es decir, que la Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz remite nuevamente revocar esta impugnación, pero también en esta sentencia dan viabilidad o prácticamente confirman el recurso de alzada inicial que se había presentado. Básicamente el problema en realidad gira porque la administración tributaria no está velando el derecho al debido proceso, que no fue notificada al contribuyente y no correspondía, porque la solicitud que ellos estaban presentando para que una factura entre a la esta rectificatoria no la habían considerado, argumentando a otra factura que no daba viabilidad. Básicamente sería eso, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Tiene que cuidar nomás la garganta. Gracias. Efectivamente, es lo que habíamos señalado, ¿no? En un procedimiento de rectificatoria de una declaración jurada, en el caso que comenta la compañera, el contribuyente omitió por un error involuntario declarar una factura de un monto importante. Entonces, la normativa nos faculta al contribuyente de que pueda rectificar a favor del contribuyente, incrementar el crédito fiscal, obviamente disminuir el débito fiscal. Pero si se trata de una factura del contribuyente omitido, la documentación que va a presentar el contribuyente para respaldar la omisión de esa factura tiene que ver solamente con la factura. La administración tributaria, confundiendo el procedimiento, ¿no?, de rectificatoria, que es un procedimiento de verificación y de comprobación, ¿no?, establece un procedimiento de determinación, es decir, va a verificar las otras facturas si cumplen o no cumplen con los requisitos para la apropiación del crédito fiscal. Entonces, obviamente eso es incorrecto y habíamos dicho por qué los motivos, ¿no? Nuevamente, reforzamos con esta exposición. La compañera Andrea Kenayatachejo, ¿está? Muy bien, no está. Entonces, con esto hemos concluido. Muchas gracias por sus exposiciones. Algo que quería comentarles es lo siguiente. Conforme lo que les había comentado la primera clase y los criterios de evaluación, tenemos un examen o un control de lectura respecto a todo lo que hemos avanzado, de preguntas de selección múltiple, para el día sábado.
¿no? Me indica, bueno, sí, el día sábado. Me indica Karen que va a estar colgado el examen o el parcial, las preguntas, desde las 19 horas hasta las 20 horas del día sábado, ¿no? Entonces, por favor, tomen sus previsiones para poder ingresar a plataforma y puedan dar su examen en el horario establecido, ¿no? De lo contrario, bueno, pues no van a poder dar, o sea, la nota, obviamente, no van a poder tener la nota que requiere la fundación para que puedan pasar el módulo. Entonces, tal vez Karen, que está con nosotros, quisiera un poco aclarar este tema. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, doctor, buenas noches. Sí, como es el primer módulo, vale la pena aclarar que el examen va a estar disponible en la plataforma el día sábado a las 19 horas. El docente indica que es 1 hora, generalmente es 45 minutos, pero el docente, bueno, quiere darles más tiempo. Y es en sábado para que tengan tiempo para que puedan estudiar. ¿Tienen alguna duda o consulta? Parece que no. Por si Sí, acaso, muchas gracias. cuando digo que está habilitado de 19 a 20 horas, es decir, que pueden entrar a partir de las 19 horas o pueden entrar 19 y 15 y 20, pero ya el tiempo ya es más corto, ¿no? Así que les pido por favor que sean lo más puntuales posibles. Muy bien. Muchas gracias, Karen. Entonces, con esto hemos concluido la clase de hoy. Nos conectamos el viernes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Karen. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.